Bueno, pues empezamos esta colección de vídeos preparados pues, para la Fraternidad Escolapia de la provincia de Betania, pero que pueden ser útiles para todo aquel que los necesite. Así que si te acercas y los encuentras, pues sé también bienvenido. El objetivo es trabajar cada uno de los capítulos de la Fratelli Tutti del Papa Francisco, reciente encíclica, y bueno, pues cada vídeo dedicarlo a un capítulo y contar con una persona con la que dialogar y de esa manera, pues bueno, pues aportar un material un poquito diferente a lo que son pues los PDFs, comentarios en la web 1000 y un poco a veces incluso recetarios que encontramos por ahí, lo más importante de las encíclicas y bueno, pues aportar un poquito otra visión o otro material un poquito más multimedia que podamos ver en comunidad, escuchar o de manera personal. Para este primer capítulo, pues contamos con la persona que ya veis en el vídeo, con Silvia Martínez Cano, que ha sido profesora mía en ciencias religiosas y por eso la conozco más, pero bueno, pues también es teóloga, artista, bueno, es de estas personas polifacéticas que hacen muchas cosas y como hacen muchas cosas, pues por eso acudes a ella, porque como hace tantas, tiene poco tiempo libre y eso siempre es buena señal. Entonces, pues nada, Silvia, bienvenida y pues muy agradecidos de contar contigo para este primer vídeo. Es el estreno. Muchas gracias por contar conmigo. Bueno, pues si te parece, te lanzo una primera pregunta del capítulo y a partir de ahí pues vamos dialogando y vamos viendo. Yo cuando leí el primer capítulo, es verdad que el último punto el Papa hace como una apelación a la esperanza, pero el primer capítulo te deja con una sensación de decir, madre mía, ¿en qué mundo estamos viviendo? Entonces la primera pregunta va a ser un poco cogiendo ese primer último punto del Papa y decir, ¿hay motivos para la esperanza? Tú, por lo que ves, por lo que vives y por lo que sabes, ¿hay motivos para la esperanza? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el primer capítulo hay que leerlo junto con la entradilla del texto, ¿no? Ujú. Al inicio del texto hay unos artículos que hacen como un resumen de lo que es todo el documento y que apelan al diálogo, ¿no? Que es el centro de todo el desarrollo de la Fratelli Tutti. Entonces, desde ahí se puede entender bastante bien el primer capítulo. Yo creo que el primer capítulo lo que hace es un análisis muy un análisis de la realidad que va a ser el marco de lo que luego va a ir desarrollando en los otros capítulos, ¿no? Y evidentemente es un análisis muy incisivo. No profundiza en todos los temas que toca, pero deja de forma general los temas organizados para luego poder entender algunas de las cosas que dicen los otros capítulos, ¿no? Es un poco demoledor, yo creo que sí que es muy crítico. Yo en algunas cosas no estoy de acuerdo con el planteamiento que utiliza para hacer ese análisis, ¿no? Creo que el modelo social también tiene sus ventajas en algunos aspectos, pero es verdad que en otras cosas sí coincide. Es decir, cuando habla de derechos humanos, cuando habla de presión económica o de sistema neoliberal, patriarcal o como lo quieras llamar, ¿no? Que en el fondo es lo mismo, que es un sistema de sometimiento, ¿no? Creo que tiene razón, ¿no? Y eso nos debe preocupar. Y bueno, otros aspectos pues son más matizables, ¿no? Y está bien que termine con la esperanza. Yo creo que si se lee esa entradilla primero y luego esos dos últimos artículos apelando a la esperanza, que para mí me parece que es un poco corto, pero entiendo que luego lo va a desarrollar más, Ujú. se puede entender mejor. En el fondo, el título del capítulo, que es Las sombras de un mundo cerrado, pues bueno, lo que hace es plantear esas sombras, ¿no? Ante un mundo donde él en algún momento dice que hay pues un cisma entre el individuo y la comunidad. Es decir, que de alguna manera esa desilusión del mundo contemporáneo que nos ha tocado vivir, pues va provocando que las personas cada vez nos vayamos alejando de nuestros grupos comunitarios de referencia, tanto a nivel humano como a nivel de fe, y lo pone un poco como consecuencia de la globalización. Y a partir de ahí hace como un planteamiento de decir, no, nos necesitamos. El nosotros, que aparece en varios puntos del capítulo, el nosotros es importantísimo y que ojalá la crisis o las crisis que vamos viviendo ahora con la pandemia, las crisis económicas que hemos ido viviendo en los últimos años, pues nos hagan girar un poco ese rumbo. Tú a nivel de globalización, que es algo muy característico del mundo que vivimos,
No sé si es uno de los aspectos que tú matizarías o no. Es verdad que la globalización nos ha traído muchas cosas buenas, pero es verdad que nos ha ido perdiendo este punto un poco identitario en el buen sentido, no en el sentido excluyente, pero sí que nos ha ido perdiendo, no sé cómo tú lo Claro. ves, este cisma que él plantea entre individuo y comunidad. Bueno, yo creo que aquí hay que matizar un poco y también entender de dónde parte el planteamiento que utiliza Francisco, ¿no? Yo creo que la idea que hay detrás es que las culturas son estancas, ¿no? Y que con la globalización esa identidad cultural se pierde a favor de una individualidad que es más, por utilizar términos que a lo mejor conocemos más fluida o está menos vinculada a determinados aspectos culturales, etc. Yo no estoy tan de acuerdo que esto sea así, es decir, las culturas siempre están en movimiento, porque las culturas las hace el propio grupo humano, ¿no? Si el grupo humano migra y se encuentra con otro grupo humano, la cultura va a cambiar, ¿no? Esto es lo que está sucediendo hoy. La globalización eh, tiene este intercambio, porque la migración es uno de los grandes acontecimientos de esta época, ¿no? Migración de todo tipo, o sea, no solo es una migración mayoritariamente por pobreza o por conflictos, evidentemente, porque son la mayoría los pobres, ¿no? Pero también otro tipo de migraciones donde en los barrios pues vivimos gente de muchas nacionalidades, en los colegios se convive con alumnos en una misma clase que podemos tener, ¿no? ¿Verdad? 10, 12 nacionalidades distintas o procedencias de las primeras generaciones, ¿no? Aunque las segundas generaciones hayan nacido ya en el país donde están sus padres, ¿no? A mí me parece que eso significa que la cultura también se está moviendo, ¿no? Y la cultura va a ir desarrollándose hacia otro lugar. Mejor o peor no, es lo que tenemos, ¿no? Es la convivencia. Yo creo que la clave está en la convivencia y en la capacidad que tengamos de vincularnos a este nuevo espacio que es una cultura nueva, ¿no? Uh O intersectada por otros elementos, ¿no? Eh, Mezclada, híbrida. Yo creo que no hay que tener miedo tampoco a eso, ¿no? Me parece que es un aspecto positivo, pero también entiendo el planteamiento de desenraizarnos, ¿no? -huh. Esta idea de pertenecer a un lugar, ¿no? Que Uh para -huh. el ser humano es importantísimo. Perder esas raíces significa quedarse solo, claro, pero si yo no me quedo solo, sino que me enraizo en otro lugar, ¿no? Que es un poco lo que deberíamos trabajar, ¿no? En la cultura del encuentro que habla en algún momento, ¿no? El encontrarnos con otros diferentes, que permitamos enraizarnos unos en otros, no estamos quedándonos solos, sino que estamos generando una nueva comunidad, ¿no? Y yo, una nueva comunidad cultural, puede ser una comunidad social, puede ser religiosa, ¿no? O toda a la vez, ¿no? Entonces esto yo creo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes en ese sentido. A nivel religioso, yo creo que una de las cosas que yo creo que tenemos claro, pues las personas de fe y que además pues incorporamos de la religión judía y de nuestros hermanos judíos en su momento, pues es la importancia de mirar atrás y de ir interpretando la historia como también un lugar donde Dios siempre se ha hecho presente y se ha revelado, ¿no? Y como la historia de un pueblo, pues es la historia de salvación. Hay un punto en el que esto que decías ahora de desenraizarnos, Francisco también lo habla no solo a nivel cultural, sino que él expresa con preocupación que hay como cierta tendencia a deconstruir la historia, es decir, a perder la conciencia histórica de dónde venimos. Y él habla incluso pues, de una manipulación, entre comillas, no sé si dirigida o no dirigida, yo no lo tengo yo muy claro, pero de irnos haciendo, o sea, de ir consiguiendo que las personas vayamos desconociendo pues de dónde venimos, desconociendo los bienes conquistados, las batallas que ya hemos librado y que ya hemos superado y que parece que volvemos atrás otra vez sin ser conscientes de los riesgos o de las consecuencias que eso puede tener. Incluso habla de la manipulación de grandes palabras que nos costaron tanto pues conquistar, entre comillas, y que hoy en día, pues bueno, todo lo hemos relativizado,
parece que no hay verdades históricas reales, parece incluso que lo antiguo no tiene valor, y lo hemos visto en los últimos tiempos, pues bueno, a lo mejor acentuado en las protestas raciales americanas, en el tema de las estatuas, ¿no? Que hay, y sin entrar en el debate, pero sí hay como un revoltijo, un movimiento que parece que mira atrás con recelo y vemos la historia más como una amenaza que como un lugar de donde partir. No sé tú cómo lo ves esto. Bueno, yo ahí veo dos cuestiones. Una cuestión es la estructura en sí de la pluralidad, ¿no? La pluralidad tiene esta constitución, que es que todo cabe en esa diversidad enorme, ¿no? Y caben también extremos que generan sus propios mitos, ¿no? Todos generamos nuestros propios mitos, pero los extremos quizá más intolerantes o más radicales, da igual del color que sean, es decir, la diferencia entre el nazismo y el estalinismo, no hay diferencia. Lo que les une es que fueron sociedades de muerte, ¿no? Entonces, da igual en dónde te pongas, en qué extremo te pongas, ¿no? Pero generan sus propios mitos, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo es que se están regenerando una serie de mitos que parecían superados en esto que decías, ¿no? De la consecución de los derechos, sociedades que tienen en cuenta el bienestar de sus miembros, etcétera. Y claro, esos mitos, al estar en un contexto plural, tienen el mismo valor que otros mitos que puedan ser más democráticos, ¿no? Que también son mitos, o sea, son narraciones, mito entendiendo como narraciones que nosotros creemos en ellas y vivimos sobre ellas, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Pues genera conflicto. Genera conflicto porque convivimos con ella, ¿no? Genera conflicto. Me ha encantado que hace una pequeña referencia, ¿no? A las redes sociales cuando se genera mucha agresividad, ¿no? En las redes en esta cuestión, ¿no? En el enfrentamiento de posiciones, etcétera. Pues esto es interesante, ¿no? Ver cómo los mitos chocan entre sí, ¿no? Ahí es la clave yo creo que la clave es la convivencia, ¿no? Aceptar que hay una diversidad y que hay cuestiones que se pueden dialogar y hay cuestiones que con toda asertividad y cariño hay que decir, por aquí no pasamos, ¿no? O sea, hay una serie de victorias conseguidas, como tú decías, que no se puede volver atrás, ¿no? Y eso es lo que genera conflictividad, o sea, que ahí estamos, ¿no? Yo me acordaba un poco cuando leía esto, ¿no? Hacía referencia, el problema es que no tenemos memoria, ¿no? O que perdemos la memoria, ¿no? Me acordaba de una novela gráfica maravillosa, que no sé si conocerás, que se llama Maus, eh, que es la historia de un hombre que eh, sale del holocausto, ¿no? Vive el holocausto y es superviviente, y el enfrentamiento que tiene con la siguiente generación, que es su hijo, ¿no? Porque el hijo no comprende por qué su padre vive muerto. En el fondo está viviendo muerto, ¿no? Porque no hace más, se ha quedado en esta experiencia tan intensa, ¿no? Y no es capaz de reconstruir su vida, y eso le genera un conflicto con la siguiente generación, ¿no? Eh, esto nos pasa, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que la siguiente generación, la siguiente, está perdiendo la memoria y no recuerda cómo se han conseguido determinados derechos y determinadas cuestiones sociales que se han sufrido mucho, ¿no? Por generaciones anteriores. Entonces, quizá lo que nos recuerda es que esto se debe trabajar, o sea, se debe trabajar con las generaciones venideras, ¿no? No debemos ser victoriosos en la cuestión, bueno, esto ya está conseguido y ya está, ¿no? Sino que hay que seguir trabajándolo, hay que seguir recordando, ¿no? Y hay que seguir educando a la gente en determinados valores, porque la generación que viene no lo ha vivido y no sabe cómo se ha sufrido, ¿no? Eso me parece muy importante. O sea, tener memoria, tanto memoria social, que sería como el ejemplo que te he puesto, como memoria religiosa también, ¿no? En España nos falta mucha memoria religiosa, ¿no? Porque hemos vivido una experiencia muy traumática a lo largo del siglo XX en la cuestión religiosa, no solo por la secularización, sino también por la situación social, política, etcétera. Y esto nos supone un reto, ¿no? En el hoy, ¿no? Y hay una brecha generacional muy potente. Y la otra cuestión es
el tema de la deconstrucción. Yo aquí entiendo el planteamiento de Francisco porque creo que él hace referencia a la deconstrucción desde la perspectiva filosófica, como una deconstrucción de la realidad donde no queda nada, ¿no? Este es el concepto filosófico de la deconstrucción. Yo deconstruyo la realidad y no me queda nada más que las piezas que me quedan. Pero yo no prescindiría de esa deconstrucción. Es decir, me parece que deconstruir la realidad nos permite deconstruir los mitos con los que nosotros funcionamos en lo cotidiano, para saber qué engranaje tiene dentro, ¿no? O sea, qué está siendo para nosotros importante y qué en este momento es accesorio y podemos prescindir de ello y qué no es accesorio y es imprescindible y tiene que mantenerse en el engranaje, ¿no? Como si yo descompongo un reloj, ¿verdad? Como hacen los relojeros, descompongo las piezas y veo cuáles no están funcionando con el reloj ahora y cuáles sí, ¿no? Y entonces eso me permite reconstruir, ¿no? Yo creo que el texto como que se queda solo en la deconstrucción, ¿no? Yo creo que es un trabajo a dos niveles, de construir, pero también reconstruir, ¿no? Reconstruyes con lo que realmente en este momento, ¿no? Mirando los signos de los tiempos, es necesario y es útil, ¿no? Entonces, a nivel religioso posiblemente, de iglesia también por lo que dices, y pues nuestras propias comunidades, nuestras propias fraternidades, bueno, nuestra estructura eclesial actual, etcétera. Bueno, lo que tú dices es interesante en el sentido de que muchas veces lo que comentabas, ¿no? Los choques que a veces tenemos pues, en las redes, en este choque que muchas veces lanzamos nuestros propios mitos, que también los tenemos, contra los mitos de los demás o las narraciones de los demás. Nos duele que los demás deconstruyan nuestra narración propia, pero a la vez es verdad que tenemos mucho que deconstruir y mucho que reconstruir y que tal vez sea una oportunidad de decir, bueno, ¿qué es importante y qué es accesorio? ¿No? Lo que tú dices. No estaremos a veces enfrentando batallas sobre cosas que no son tan relevantes a nivel de fe o a nivel de evangelio. Lo que decía un poco Jesús, ¿no? A veces tragamos pues eso, ¿no? Nos colamos un mosquito y nos tragamos el camello, ¿no? Y a veces puede pasar eso, que en estas grandes batallas donde hoy parece que nos jugamos ¡buah!, la dignidad y los valores religiosos y nuestra historia y tal, a veces me da la sensación a mí también que nos tragamos el mosquito, o sea, que nos colamos el mosquito y nos colamos el camello, ¿no? claro, y ahí es interesante, o sea, tener unos criterios críticos que nos permitan ver esto que te decía antes, ¿no? O sea, que es prescindible. Hay cosas que son prescindibles, ¿no? O sea, si uno va a la raíz del Evangelio, hay cosas que son prescindibles y que podemos sobrevivir sin ellas, ¿no? Todos estos debates, por ejemplo, que a mí me parecieron absurdos, ¿no? Esto es una opinión personal, entiendo que a lo mejor a alguno no le hace mucha gracia, pero sobre la comunión en tiempos de pandemia, cuando estuvimos confinados en la primera parte del año, ¿no? O la comunión en la mano, me parece que son cosas prescindibles, o sea, realmente no estamos yendo, ¿no? Eso se puede construir, porque es la carcasa exterior del reloj, ¿no? Hay cosas que son inevitables, es decir, ¿por qué? Porque no las vamos a solucionar ahora. Sabemos que están defectuosas o que están oxidadas, ¿no? Y no las vamos a solucionar ahora, pero sabemos que en algún momento tendremos que tocarlas, ¿no? Y luego hay cosas que son absolutamente necesarias y centrales que tienen que estar, ¿no? O sea, yo el mecanismo o la pila que hace funcionar el reloj no la puedo quitar, ¿no? Entonces, la deconstrucción me permite este trabajo, pero yo necesito reconstruir de nuevo el reloj, ¿no? Necesito volver a montar las piezas y ver de qué manera me están sirviendo a mí, ¿no? De reconstruir el propio mito, ¿no? Entender que el mito o que la narración que me permite a mí ser cristiana ahora es razonable, ¿no? ¿No? Y como decía Santo Tomás, es razonable creer que hay un Dios. Pues sí, es razonable. No estoy diciendo que exista categóricamente, sino que es razonable pensar. Pues es razonable ser cristiana y cristiano hoy. Pues eso me lo permite, sabiendo que hay una flexibilidad en las cosas que yo creo que, bueno, pues me mantienen también en una cierta crítica, una cierta hermenéutica, ¿no? Que diría Gómez Cafarena.
por ir terminando, aunque podríamos estar, este capítulo tiene muchas cosas, pero te lo vamos a analizar una a una, porque Es podemos muy estar amplio, aquí sí. 1 hora y media, efectivamente, y al final los vídeos ya sabes tú que más de 25 minutos ya no lo vemos. Pero aprovechando que tú estás aquí y cogiendo un poco el guante de Francisco en el último párrafo que nos lanza un poco, nos invita a ser audaces, a mirar el mundo con esperanza, a leer el espíritu, a escuchar y decir, bueno, ¿qué nos está pidiendo el mundo hoy? Y sabiendo también tu labor, pues desde, bueno, pues por intentar colocar también algo que hemos conseguido en un tiempo, algo hemos conseguido con el tema de la mujer, que Francisco también hace referencia ahí un poco en este capítulo y en varios puntos luego a lo largo de la encíclica, poquito es verdad, pero precisamente porque te tengo aquí me gustaría que tú me dijeras también desde el punto de vista de la mujer, no solo a nivel social, sino también a nivel religioso, en qué podemos ser audaces y acogernos a todo este movimiento de decir, jo, hay que volver, todavía queda mucho por hacer en el tema de la mujer. ¿Qué podemos? ¿Qué podemos plantearnos desde nuestras comunidades, desde nuestras familias, desde nuestra realidad más cotidiana para ayudar en ese aspecto? Bueno, Porque tú sabes que en el tema eclesial es uno de los temas estos batallados. Es decir, que tú sales y pones 4 cosas y te salen 25 a decir que dónde vais, todos los las colores teólogas y colores. feministas y qué hacéis. Y boom. Esto lo leo yo todos los días en Twitter. O sea que es algo a conseguir muchas cosas todavía. Bueno, estamos empezando, ¿eh? Uh-huh. Estamos a años luz de lo que tendríamos que estar, ¿no? Bueno, yo creo que el texto, que es un análisis de la realidad, por lo tanto, evidentemente tiene una negatividad muy grande, pero también tiene una esperanza grande. Me encanta que me digas lo de la audacia, porque yo también la había señalado, ¿no? Me parece Uh-huh. muy... Creo que le falta un elemento. A mí me parece que hay 3 grandes signos de los tiempos hoy. 2 están tocados, que es el movimiento de población. Esto me parece fundamental, que significa una revisión económica, una revisión social, una revisión cultural, ¿no? Que ya hemos hablado. El tema de la ecología, que lo va tocando, pero evidentemente está muchísimo más desarrollado en la Laudato Si, y yo creo que hay una conexión aquí clara, ¿no? Uh-huh. Y falta el tema de las mujeres. Porque es la feminización de la pobreza, ¿no? Las mujeres como sujetos vulnerables de la creación, ¿no? La creación en general, porque cuando sufre la creación están sufriendo las mujeres, que son las que tienen el contacto más grande con la producción de riqueza, ¿no? Y las que reciben menos, las que son más vulnerables, etcétera, ¿no? En ese aspecto yo creo que es bueno ser audaces y tener en cuenta este tercer tema, ¿no? Tenemos en cuenta los 2 primeros, pero también tener en cuenta. Yo creo que dentro de la audacia hay como distintos niveles, ¿no? Por un lado, el decidir qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Desde lo pequeño, lo cotidiano, a lo grande, ¿no? Desde las decisiones que yo tomo en el espacio familiar, ¿no? Cómo se reparte el trabajo, cómo se educa a los hijos, esto a mí me parece fundamental, ¿no? Por aquello que hablábamos de la memoria, ¿no? Uh-huh. Cómo decimos a nuestros hijos, mira, antes la sociedad era así, trataba así a las mujeres, ahora no lo hacemos, ¿no? Y damos ejemplo de ello, ¿no? Esto es el martirio de la dimensión cristiana, ¿no? Eso tiene que ver con el hacer y luego a otros niveles donde tendríamos que incidir también, que es la institución. Eso ya es más complicado, ¿no? Porque nuestra iglesia jerárquica no nos lo permite, pero deberíamos trabajar hacia eso. Otro es el decir, ¿qué cosas decimos, no? Crear unas narrativas. Hemos estado hablando todo el rato de mitos, crear unas nuevas narrativas. No nos valen las narrativas que hablan de 2 clases de seres humanos. Tenemos que apostar por unas narrativas que hablen de seres humanos en diversidad. Ahí el reconocimiento de que la diferencia entre hombres y mujeres existe, pero eso no quita la dignidad. Esto lo decimos, pero luego no lo hacemos, ¿no? Entonces, generar una nueva narrativa que potencie unos mitos diferentes, ¿no? Unas narrativas diferentes. Y luego el proponer, o sea, no vale solo la crítica. Yo creo que hay un sector de la comunidad cristiana que también es muy diversa, ¿no? Que es muy crítico con estas cosas, pero también hay que proponer. O sea, ya no estamos en el... Yo creo que hay que coger las 2 vías del profetismo,
que sabes que es la denuncia del anuncio, ¿no? Y trabajar las dos, no solo la denuncia, sino también el anuncio. ¿Cómo anunciamos? Proponiendo cosas nuevas, proponiendo prácticas nuevas en la comunidad, proponiendo formas nuevas de entendernos, proponiendo también a la Iglesia, ¿no? A nuestras diócesis a nivel alto, ¿por qué no? ¿No? Tenemos capacidad y gente preparada para ello, proponer cosas a la estructura de la Iglesia. Y desde ahí hacer propuestas que se puedan dialogar y generar también espacios de diálogo para debatir las propuestas, ¿no? Yo creo que así, de alguna manera, se podría incidir más en una igualdad más real en la Iglesia. Muy bien, pues vamos, hemos dicho muchas cosas, quedaría mucho por decir, pero tampoco el objetivo de estos vídeos es releer el capítulo en sí mismo, porque también hay un trabajo que hay que dejar a cada uno. Pero sí yo creo que damos, pues bueno, visiones un poco en paralelo de lo que implica algunas de las cosas dichas. Yo creo que hemos tocado bastantes temas. Te agradezco tu esfuerzo, tu disponibilidad, De nada, que muchas no gracias. siempre es fácil. Y nada, empezamos este camino. Luego vendrán 7 vídeos más para los 7 capítulos que quedan, o sea que después de tu estreno Pues me todavía quedo tenemos con mucho, ganas de verlos. tenemos mucho que cortar. Bueno, Silvia, un abrazo fuerte y cuidaos todos en casa. Hasta luego. Vale, adiós.